En el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, de los versículos 24 en adelante. Vamos a hablar del estrés y la depresión en la vida de Tomás. Capítulo 20 de San Juan, de los versículos 24 en adelante. Dice la Escritura: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Él le dijo: si no veo en su mano la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez con sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Quiero decirles que ante los momentos de angustia, los momentos de prueba, ante los problemas, ante las adversidades, solamente Jesús es el que puede dar paz al corazón, ¿verdad? Y en el caso de Tomás, que es en nuestra reflexión de esta mañana, hubo varias circunstancias. A ver si le puedes dar al siguiente. Next. Hubo circunstancias de su vida que le hicieron estar bajo mucha tensión, bajo mucho estrés. Algunas de las circunstancias que lo orillaron a estar bajo mucha tensión es, en primer lugar, todos los eventos asociados con el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Eran momentos de turbación, eran momentos difíciles. Ellos habían estado durante 3 años viviendo, con 3 años y medio viviendo alrededor de su maestro. Y para ellos fue algo realmente difícil ver cómo Jesús fue tomado preso, prisionero, y ser juzgado por las diferentes instancias de aquellos tiempos. Así que ese es como primer punto importante. O sea, todos los eventos asociados al arresto de Jesucristo. Y por otro lado, como dice allí, la posibilidad de él también ser tomado prisionero por haber sido uno de los seguidores de Jesucristo. Recuerden que los que estuvimos en esta semana en el seminario hemos dicho que la posibilidad de ser tomados prisioneros o estar encarcelados, el encarcelamiento está en cuarto lugar como un evento estresante, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo mencioné? La lista de los eventos. Les mencioné la lista de los eventos: muerte del cónyuge, divorcio, separación matrimonial. En cuarto lugar, encarcelamiento. En quinto lugar, enfermedad o accidente grave. En cuarto lugar, la posibilidad de encarcelamiento. Así que estamos viviendo una situación difícil en la vida de Tomás, la posibilidad de ser tomado prisionero y ser llevado justamente como Jesús fue llevado. Y por otro lado, quizás el evento que esto podríamos llamar que fue un macroevento estresante, ¿no? Es lo que se llama macroestrés, un evento tan impactante en la vida que le afectó mucho a la vida de Tomás. La pérdida de un ser querido, tú eres Víctor, ¿no? Tú eres el que has perdido. Eso es un macroevento, perder a un ser querido tan cercano, ¿sí? Eso es un macroevento estresante. Por ejemplo, cuando fueron las Torres Gemelas aquí, es un macroevento estresante, ¿sí? Un evento demasiado impactante en la vida de las personas que incluso necesitan ayuda médica, psicológica para poder superarlo, ¿no es cierto? En la vida de Tomás, que estuvo tan de cerca en la vida de Jesús, pues verlo crucificado fue quizás el evento más impactante de su vida. Para que tengan una idea de cómo se sentían los discípulos cuando Jesús fue crucificado, vamos a ir al libro de Lucas, al capítulo 24. Vamos a revisar Lucas capítulo 24 y vamos a hacer referencia a los discípulos que caminaron hacia Emaús. ¿Recuerdan esa experiencia? Los discípulos que caminaron en dirección a Emaús, de Jerusalén a Emaús. Mirad lo que dice el texto bíblico. Dice que de los versículos, capítulo 24, de los versículos 13 al 21, vamos a leer. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Noten, eventos que habían acontecido. El estrés es nuestra respuesta a esos eventos, ¿verdad? ¿Cómo respondemos a esos eventos? Los que hemos estado en el curso sabemos lo que significa eso, ¿verdad? Lo que hemos estado estudiando. El estrés es la respuesta a esos eventos.
Así que ellos iban hablando acerca de esos eventos que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados porque no lo reconocieron. ¿Por qué creen que estaban velados? Estaban tan tristes. Las lágrimas muchas veces no nos permiten ver. Nuestro dolor muchas veces no nos permite ver a nuestro Señor. Nuestra tristeza no nos permite muchas veces ver a Jesús poderoso que puede hacer milagros. Así que entonces dice que caminaba con ellos. Y entonces el versículo 17 dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis qué? Quiero deciros algo muy importante. El estrés y la depresión son primos hermanos, ¿sí? Es decir que lo primero que llega a la persona es el evento que te sacude, ¿sí? La pérdida de un ser querido, el robo, la pérdida de un coche, la pérdida de algo. Entonces, ese es el impacto. Pero luego viene la sensación de pena y de tristeza. Y esa sensación de pena y tristeza es lo que se conoce como depresión, ¿sí? La depresión los psicólogos la definen como la sensación de tristeza por la pérdida de algo que era importante en mi vida, ¿sí? Entonces noten que ellos van ¿qué? Tristes porque han perdido ¿a quién? A su maestro, han perdido a Jesucristo, lo han visto crucificado. Y saben, cuando ellos vieron a Jesucristo crucificado, prácticamente sus expectativas estaban frustradas, sus sueños rotos, sus anhelos truncados. Dice el texto, sigue leyendo, vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Acontecimientos. ¿Cómo respondo yo a los acontecimientos? ¿Cómo reacciono yo ante los eventos? Ayer hablamos cómo reacciono ante los eventos que escapan de mi control, que no puedo hacer nada. Ellos estaban viendo a Jesucristo crucificado y escapaba de sus manos, no podían hacer absolutamente nada. Había la situación de estrés, de tristeza al mismo tiempo de ver a su maestro crucificado. Dice el versículo 20 y el 19. Entonces le preguntó: ¿qué cosa? Y le dijeron: de Jesús Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. El mensaje de la cruz: lo crucificaron. Y dice el versículo 21: pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a... Noten, aquí está nuestra expectativa totalmente destruida. Nuestra expectativa: esperábamos que Él redimiera ¿a qué? A Israel. Así que en la vida de Tomás, la sensación de tristeza, vamos a verlas en el siguiente slide, podemos pasarlo. Los que están atrás. En la vida de Tomás se manifestaron una serie de sensaciones que se consideran como depresión. Las he mencionado hace un momento. Expectativas ¿qué? Frustradas. Chasco, desánimo. ¿Por qué? ¿Cuál es el gran chasco? Parecido al chasco de 1844. ¿Cuál fue el gran chasco de 1844? Esperábamos que viniera Jesús. ¿Y Jesús qué? El mismo chasco. Esperábamos que redimiese a Israel y no fue así. Era nuestro maestro, había tristeza, dolor. Por eso dice: ¿por qué estáis tristes? Y entonces en el caso de Tomás, pues un síntoma manifiesto de gente deprimida es que quieren aislarse, ¿sí? Ven el futuro oscuro, con bastante escepticismo y con bastante ¿qué? Pesimismo. Vamos a ver a continuación algunas razones de su tristeza. La primera se encuentra en San Juan capítulo 20, que es lo que estamos estudiando, cuando dice la Escritura en el versículo 24
que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. La primera causa de su tristeza es que él no estaba ¿qué? Porque, lo hemos dicho hace un momento, decidió aislarse para sufrir solo. Y ese es mucho el problema de muchos hermanos. Un deseo de ¿qué? De aislarse, de estar solo, de sufrir solo, de llorar solo. Cuando nosotros como iglesia deberíamos de ser una red de apoyo para poder nuestro hombro sobre aquel que sufre, aquel que la está pasando mal, ¿no es cierto? Así deberíamos de ser. Una segunda razón de su tristeza es que el Señor no lo vio. Si lo hubiera visto, pues quizás su visión de futuro fuese más positiva, más optimista, pero es que no lo vio. Dice el texto bíblico ahora en el versículo 25, que los discípulos le dijeran: nosotros lo hemos visto, pero él dijo: yo no lo he visto. Si yo no lo veo, pues no me lo creo. Y quizás esa es muchas veces la causa de nuestro pesimismo, que no vemos aquí al Señor. Está velado muchas veces a nuestros ojos. Por eso dice: y cuando no vemos al Señor, perdemos nuestra fe y perdemos ¿qué cosa? La esperanza. Y una tercera razón de su tristeza es la cantidad de tiempo que estuvo aislado y solo. ¿Cuánto tiempo? El texto bíblico dice que hasta después de 8 días, dice el versículo 26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba ¿qué? Eso es lo que pasa con los sabáticos, que solamente se alimentan del mensaje de 11 a 12 del sábado. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Y quizás esas personas probablemente quizás no tienen el mismo fervor de aquellos que están, como he visto ahora en la programación aquí, que es muy buena, les felicito. Una iglesia que se reúne es una iglesia que tiene mucho ¿qué? Fervor. Que el lunes es reunión de oración, y que el miércoles otra reunión de testimonios, y que hay una reunión, ayuno y oración. Bueno, yo vi una cantidad de programación en que sorprendido en una iglesia pequeña, tan dinámica y tan activa. Yo en España, como les reclamo a mis hermanos de iglesia, porque son muy como ha salido del catolicismo, yo creo, muchos de ellos. Los templos son caros o no son caros. ¿Verdad que son caros los templos? Y para mí se me hace un despilfarro. Ellos nada más lo utilizan viernes por la noche y sábado todo el día. Y ahí, entre semana, cerrado. Yo he tratado de meter más actividades y tratar de cambiar la dinámica, de enseñar, de cultos entre semana y testimonios y oración. Pero es importante que nos reunamos, ¿no les parece? Que nos congreguemos. La gente que comienza a disminuir su asistencia en la iglesia comienza a ¿qué? A enfriarse, a perder su fervor. Si cuando Pablo dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, así que imagínense Tomás, mientras que nosotros estuvieron todos los días en el aposento alto orando, mientras estuvieron todos los días allí orando unos a otros, animándose unos a otros, estuvo totalmente ¿qué? Solo, aislado. Así que bueno, ahí está el problema de Tomás. Se pierden grandes bendiciones cuando dejamos de reunirnos. Nos necesitamos unos a otros. Cuando nosotros nos acostumbramos a reunirnos, vamos haciendo amigos dentro de la iglesia, vamos haciendo compañeros de oración. Y esto es bonito en una iglesia, porque la iglesia debe ser una red de apoyo para ayudarnos mutuamente. Ahora bien, voy a presentarles a continuación cómo podemos nosotros superar el dolor de la pérdida, cómo podemos superar el estrés, la depresión misma en el caso de Tomás. Y la primera fórmula o la primera clave tiene que ver con la presencia viva de ¿quién? Sí, vean dónde está eso. La Biblia dice que 8 días después, entonces, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos.
Jesús es el que puede dar ¿qué? Paz. Él le dijo, paz a vosotros. Ante vuestra mente turbada, ante vuestra tristeza, ante vuestra pena, Jesús, su presencia puede dar ¿qué? Tranquilidad y paz. Ante tus agobios personales, ante tus crisis personales, Jesús te puede dar ¿qué? Paz. En el caso de Tomás, fue necesario que tuviese una experiencia personal de tocarlo, de sentirlo, de oírlo y verlo, ¿sí? Para que entonces su fe se renovase. Qué importante es que todos tengamos esa experiencia personal, ¿no les parece? Cada uno debería de meditar en ello, de dedicar un tiempo para la reflexión en la vida de Jesucristo y encontrarse con Jesús, como dice Elena White, por lo menos 1 hora cada día, ¿no es cierto? Dedicar una oración un tiempo a la contemplación de la vida de Jesús. Así que la presencia viva de Jesús es importante. Nosotros creemos en un Jesús vivo, no un Jesús muerto, un Jesús que es poderoso, que así como levantó a Lázaro, así como curó enfermos, como ciegos, leprosos, un Jesús poderoso, ¿no es cierto? Un Jesús de victoria, y su presencia todavía sigue entre nosotros y es viva entre nosotros. ¿Verdad que sí lo creemos? Jesús ha dicho, donde estén 2 o 3 reunidos, ahí estaré entre vosotros. Así que no olviden la primera clave. No importa las crisis que estén pasando, no importa las situaciones difíciles, la presencia de Jesús es la clave para superar cualquier situación difícil. Incluso, repito, la pérdida de un ser querido. La pérdida de un ser querido, la presencia de Jesús puede volver a dar ánimo, fe y esperanza. En el caso de la vida de Tomás, en el caso de los discípulos de Emaús, ¿recuerdan en la experiencia de los discípulos de Emaús? ¿Qué decían ellos? Cuando ellos le vieron partir el pan, decían, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras, ¿verdad? Así debe arder nuestro corazón cuando nosotros nos encontramos ¿con quién? Con Jesús, con su presencia viva con nosotros. Veamos una segunda clave que es muy importante, y es creer en Jesucristo, creer que todavía podemos confiar de que Él está entre nosotros. A Tomás, para creer, tuvo que, repito, verlo, tocarlo, escucharlo, sentirlo. Pero el Señor nos dice, bienaventurado que sin ver crees. No seas incrédulo, sino sé que creyente, le dijo. Y si ustedes leen más sobre esto, sobre eso de creer, qué importante es esto de creer. Dice el versículo 29, Jesús le dijo, Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y dice el versículo un poquito más adelante, el 30-31, dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué cosa? La palabra, se vuelve a utilizar la palabra creer. ¿Para que qué? Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para qué otra vez utiliza la palabra? Creyendo tengáis ¿qué cosa? Miren, hermanos, la fe nuestra, la fe religiosa nuestra, su base fundamental es creer, ¿sí o no? Creer, que es un sinónimo de confiar. La promesa de San Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo, todos lo sabemos, que ha dado su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga. Si tú lo crees, puedes. ¿Se acuerdan cuando este tío me dijo, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Que le dijo, si crees, puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y descendió al agua y le bautizó. Y Marcos, que dice, el que creyere y fuera bautizado, ¿será qué? La palabra es creer, pero es un creer profundo, activo, un creer real.
Hay que creer en las promesas de Dios, hay que creer que Jesús todavía está entre nosotros y que Jesús puede hacer milagros. Ahora, recuerden que hemos estado hablando del estrés, y cuando hablamos del estrés estamos diciendo de que hay eventos o situaciones que son límites y que te pueden golpear muy grande en tu vida, y que en esos momentos difíciles que te pueden golpear en tu vida es importante aprender a creer en Jesucristo. Aquel que te dice: mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo la doy. Aquel que cuando se presentó ante ellos dijo: paz a vosotros, que era su palabra favorita. Muy bien, así que el desánimo, la tristeza depende de la falta de creer. Vamos al punto número 3. El 3. Yo creo algo muy firmemente, y es que el pertenecer a la iglesia adventista ha hecho la diferencia en mi vida. El sentido de pertenencia que tengo a esta iglesia desde hace más de 30 años ha sido la diferencia en mi vida. Yo era antes, el antes y el después tiene su principio en la iglesia adventista. Curiosamente fue mi hermano Renan que me llevó a la iglesia, y por eso yo siempre vivo agradecido a él. El ser humano necesita tener ese sentido de pertenencia. Dicen los psicólogos, ¿recuerdan ustedes la estructura piramidal de Maslow, de las necesidades del ser humano? ¿Sí o no? Sí. Él decía que las necesidades del ser humano se pueden clasificar de manera estructural conforme a una pirámide, ¿sí? Pero no una pirámide egipcia, porque la pirámide egipcia es, ¿verdad? No, una pirámide azteca o maya. ¿Saben cómo son las pirámides aztecas? No son en forma de estratos, ¿sí? El estrato de abajo, decía Maslow, Abraham Maslow, tiene que ver con las necesidades fisiológicas, básicas, como el comer, el beber. Dice que sobre esas necesidades está asentada toda la pirámide, porque son las necesidades primarias, ¿sí o no? Usted lo primero que necesita al estar aquí, cuando llega a este país, ¿qué es? Tener un techo y tener un trabajo para poder, ¿qué? Comer, beber, las necesidades más esenciales del ser humano, las necesidades fisiológicas. Luego vienen unas necesidades, dice Abraham Maslow, que son también de seguridad. Necesidad de seguridad es tener un sitio donde dormir, ¿cierto? Es lo primero que uno busca cuando llega a un sitio donde dormir, una pieza que alquilar, un departamento que alquilar, seguridad. Pero ya que incluso puede haber necesidades psicológicas, el ser humano necesita también la seguridad emocional, ¿verdad? Pero luego entonces entramos a la tercera, que son las necesidades psicológicas, y aquí vienen las necesidades emocionales. El sentido de pertenencia está aquí. El sentir que soy parte de algo o de alguien, el sentir que soy parte de una familia, el sentir que soy parte de una iglesia, el sentirme querido y amado. Y saben, yo encuentro esto en la vida de Tomás, justamente cuando comenzamos a leer en el versículo 24, cuando dice: Tomás era uno de los... ¿Era uno de qué? Era uno de los nuestros. Esta palabra es muy importante. Era uno de los 12. Era uno de los nuestros. ¿Qué pasa cuando algo le pasa a uno de los nuestros? ¿Verdad que nos dolemos todos? Eso es lo que debemos de manifestar cuando somos una iglesia, como una red de ¿qué? De apoyo. Y eso, la iglesia del Nuevo Testamento, si ustedes ven el libro de los Hechos, la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia fraterna, donde el amor fraterno se caracterizaba entre ellos. Los lazos de afecto se manifestaban cuando comían juntos. Esa buena costumbre o esa sana costumbre que tenéis de comer después del culto, toda la iglesia y las familias, es una sana costumbre. Ya la iglesia del primer siglo lo hacía, porque los lazos fraternos se fortalecen. Especialmente porque muchos de los que estamos aquí, por lo que percibo, casi todos somos extranjeros, ¿o no? ¿Verdad que casi todos somos extranjeros? Algunos ya nació aquí por segunda generación, pero todos tenemos nuestras raíces donde.
Entonces, cuando alguien viene de afuera y que tiene su familia en El Salvador, en República Dominicana, en Colombia, y está solo en este país, qué lindo es encontrarse con una iglesia, con un corazón fraterno, una iglesia amigable y cariñosa, y cuando tú estás necesitado y enfermo te echan la mano. ¿Sí o no? Este país, por lo que percibo, por lo que veo en algunos de mis hermanos, es bastante materialista y eso muchas veces enfría los corazones. Pero la iglesia no debería de ser así. La iglesia no debería ser contaminada por ese materialismo de afuera. Y debemos ser una iglesia calentita, una iglesia que le dé calor humano a la persona que está ¿qué? Necesitada. Y en ese sentido, así deberíamos de ser una iglesia unida, una iglesia solidaria. En el caso de Tomás, el sentido de pertenencia, cuando lo cojo yo cuando dice que era uno de los 12, no era cualquier cosa Tomás, era uno de los 12 apóstoles. Sencillamente Tomás quizás era con una tendencia más depresiva, y por eso entonces se aisló y estuvo triste, sufriendo su dolor y la muerte de Cristo en la cruz. Eso le trastornó su vida y decidió sufrir solo. No fue sino hasta 8 días después cuando Jesús se manifestó con él. Así que el pertenecer al pueblo de Dios es un gran alivio. Se han hecho estudios, hay una matutina, no sé si ustedes lo habrán leído, una matutina que hablaba de la salud. Y se habla, ahí en esa matutina me han quedado cosas grabadas muy impresionantes, como en muchos hospitales adventistas, donde se ora por los enfermos. Se han hecho incluso estudios muy serios, grupos con los que no se ora y grupos con los que se ora. Ambos están siendo atendidos profesionalmente por un equipo de enfermería. No le faltan nada en absoluto a ambos grupos. Están siendo atendidos profesionalmente por médicos y enfermeras. La única diferencia es que por uno se ora y por otro no se ora. Y se ha dado cuenta que la gente por la que se ora y que sabe que están orando por ellos, su posibilidad de vida y su rehabilitación es más rápida. El sentir de que tengo personas que están orando por mí. Cuando yo recién llegué, mi hermano estaba muy deprimido, que ni siquiera quería darse la quimioterapia, estaba muy mal. Ahora, por lo menos, tiene mucha ganas de vivir y estamos yendo a diferentes referencias médicas para ver si él quiere buscar solución. Pero es importante cuando alguien está sufriendo así, sentir que tiene muchos creyentes que están orando por él. Y esto le anima mucho a él, ¿verdad? Así que esto es muy importante, sentir que el pueblo de Dios está orando cuando alguien está pasando la mano. Vamos al cuarto punto y último. Reconocer la soberanía de Dios. Tomás la reconoció cuando él se puso de rodillas y le dijo, Señor mío, ¿y qué? Reconoció el milagro de que Jesús vivía, de que Jesús estaba ¿qué? Resucitado. Reconocer la soberanía de Dios es reconocer a nuestro Señor como el dueño de este mundo, el dador de la vida, de que Él es el que quita y pone. Job lo entendía. Recuerda que lo estudiamos a Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo ¿qué? Volveré. Dios me dio y Dios me quitó. Hay un texto que me leyeron a mí cuando era muchacho. Se lo dedico a los muchachos de la iglesia. A los muchachos de la iglesia les regalo este texto, pero me lo dieron cuando tenía 17 años. Y justamente me lo dieron cuando me acaban de expulsar del colegio. Fíjense ustedes, del colegio adventista. Así que les regalo este texto, muchachos. Y es un texto para todos. Comprender la soberanía de Dios. 8:28 de Romanos. Sabemos además que las cosas que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Hay cosas que yo no entiendo en el momento preciso cuando ocurren. Cuando me lo leyeron, pues me estaban expulsando de un colegio y estaba yo en Costa Rica y obviamente yo no entendía eso. Está bien lo que usted me está diciendo, pero yo en este momento siento mucho dolor porque me están expulsando. Y probablemente quizás usted, cuando esté pasando por una situación difícil de enfermedad, de pérdida de un ser querido, de pérdida de algo, pérdida de un empleo, pérdida de una casa, lo que sea,
Una circunstancia adversa en la cual para usted en ese momento es totalmente incomprensible, ¿cierto o no? No entiende por qué pasan algunas cosas, y algunas veces uno culpa a Dios por la pérdida de un ser querido, culpa a Dios por lo que está pasando. No, Dios sabe mejor todas las cosas. Nuestra mente es demasiado limitada y no nos permite ver más allá de nuestros ojos. Pero Dios ve el principio y el final. Dios ve nuestra historia. Y Dios sabe lo mejor para nosotros. Y Él es el soberano, el Señor. En Él vivimos, nos movemos, ¿en qué? Y somos. Y todo, Dios tiene un plan para cada uno de manera personal. Y Dios tiene un propósito de manera personal para cada uno. Y nosotros vivimos en este mundo a fin de cumplir finalmente el propósito por el cual hemos sido, ¿qué? Llamados. Y cuando el Señor nos diga hasta aquí, asegurémonos que hemos cumplido el propósito por el cual hemos sido, ¿qué? Llamados. Y eso hay que tenerlo claro en nuestra vida. Y si hemos de ir al descanso alguna vez, vayámonos con la seguridad de que hemos cumplido el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Dios en su plan tenía de que Jesús muriese en la cruz. En la mente de los discípulos eso no estaba. Por esa razón sus proyectos de futuro estaban frustrados. Sus expectativas y sus esperanzas estaban en el suelo. Y por eso no lo entendían. Pero para poder llegar a una comprensión de las cosas que nos suceden y tener más fe y esperanza y tener un futuro más optimista y brillante, es importante reconocer que hay un Dios que es soberano, un Dios que controla, un Dios que no se le escapan las cosas de sus manos y que usted y yo estamos en sus manos. Así que Dios nos ayude y nos bendiga para que nos aferremos a Él y sigamos confiando en Él. ¿De acuerdo? No olvidemos estas 4 claves en la vida de Tomás para superar la depresión y la crisis. ¿Cuáles son? A ver, ¿cuál es la primera? Presencia de Jesús. Esa fue la primera. ¿Cuál fue la segunda? Creer que Jesús todavía está entre nosotros y sigue haciendo milagros. ¿Cuál fue la tercera? Sentir de que hay un pueblo que está orando. ¿Sí? El pueblo de Dios orando. Mientras estaba orando yo escuché esa música que decía: cuando el pueblo de Dios ora, ¿suceden qué? Suceden cosas maravillosas. Y es confortable saber de que hay todo un pueblo que está orando. Por mi mano están orando personas desde Australia, Sudamérica, México, Estados Unidos, Europa. Porque estudiamos juntos y muchos de los compañeros están en muchos sitios. Así que, y esta mañana me decía una hermana: mire, yo comencé con una cadena de oración de 35 personas, ahora somos 400 personas que están orando por mi hermano. Así que sigamos orando, hermanos, y que Dios os bendiga, y cariñosamente aprecio vuestras oraciones. Ojalá que esta iglesia siga siendo una iglesia solidaria, unida,